Bendiciones, Dios le bendiga en este día. Como siempre, les saluda el nombre del Señor Jesucristo. Estamos ya pues aquí preparados para llevar a cabo este grupo de amistad hogareño con un tema muy importante que el día de hoy sin duda que nos va a ayudar para vivir vidas victoriosas, vidas bendecidas. Y el tema que el día de hoy vamos a abordar se titula El pecado y sus consecuencias. El pecado y sus consecuencias es el tema de este día, así es que te invito para que vayamos en oración ante el trono de la gracia para alcanzar ese oportuno socorro. Que Dios nos dé gracia en este día para desarrollar este tema y que podamos entender el mensaje de la palabra del Señor. Así que oramos todos juntos. Amantísimo Dios y Padre nuestro, estamos aquí una vez más, Señor Dios Todopoderoso, para compartir tu palabra, Señor Jesucristo. Pedimos la dirección tuya, Señor, y que podamos, Señor Jesucristo, ser edificados con tu palabra, Señor Jesús, en tiempos tan oscuros, tan difíciles que vivimos, Señor. Necesitamos realmente la guianza tuya, que seas tú, Dios mío, ayudándonos para vivir vidas victoriosas, vidas bendecidas. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El pecado y sus consecuencias. Bueno, llegamos a la pregunta del rompehielo, y la pregunta es: ¿cómo le gustaría que fuera este mundo? A ver, cuéntenos, ¿cómo le gustaría a usted que fuera este mundo? Es la pregunta del rompehielo. Así es que, por favor, conteste la pregunta ahí con sus compañeros, sus hermanos, amistades. ¿Cómo le gustaría que fuera este mundo? ¿Qué le gustaría que ocurriera aquí en este mundo? Así es que es la pregunta de este día. Bueno, una vez que usted conteste, entonces ya regresamos para continuar. Así que regresamos un momento y comenzamos después de esto a alabar a Dios. Así que preparemos nuestro corazón.
Gloria a Dios. Bueno, seguramente usted tuvo su respuesta y claro, cada uno queremos que este mundo sea de tal o cual manera. Pero en ese momento, ¿qué le parece si vamos a alabar a aquel que crió esta tierra? Así es que vamos a alabar a nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Regresamos después de la alabanza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, estamos ya listos para iniciar con este tema, el pecado y sus consecuencias. Mire, bueno, vamos a iniciar nuestro tema titulado El pecado y sus consecuencias y lo vamos a hacer haciendo las siguientes preguntas. Número uno, si Dios nos ama, ¿por qué el ser humano vive con tantas inseguridades, temores, envidias, insatisfacciones, desequilibrios emocionales, angustia, tristeza, limitaciones y en ocasiones experimentamos su amor y su alegría? ¿Por qué será todo eso? ¿Por qué será que ocurren esas cosas? ¿Qué piensa usted? ¿Qué dice usted? La siguiente pregunta sería, si Dios los ama, ¿por qué las familias se desintegran? Los hijos se rebelan contra los padres, hay luchas de generaciones, competencias y odios de unos para otros. ¿Por qué ocurre eso? Si realmente Dios nos ama. La tercera pregunta es esto: ¿por qué la guerra, el hambre, la pobreza, la injusticia, la discriminación, la opresión y la falta de libertad en algunos lugares? ¿Por qué no vivimos en el ambiente o un ambiente donde se vive en un mundo feliz y en el maravilloso plan del amor de Dios, donde hay justicia y paz? ¿Qué pasa? ¿Qué contestaríamos a esto? Bueno, la respuesta, verá, la vamos a dar enseguida. Mire, ¿cuál es el problema? Antes de dar la respuesta a las preguntas que acabamos de mencionar y de querer solucionar cualquier problema, debemos de conocer claramente cuál es el origen de este problema. Si un problema no está bien claro, jamás se encontrará la solución. Entonces, mire, cuando se nos arruina o descompone un automóvil, vamos con el mecánico para que nos diga cuál es su falla y haga algo para solucionarlo. Cuando nos duele un diente, una muela, vamos con el dentista para que nos resuelva el problema. Bueno, cuando se nos descompone el reloj, le pedimos al relojero que nos lo arregle. Pero cuando se nos descompone la vida, cuando se echa a perder la vida, la pregunta es, ¿a quién debemos recurrir? Por supuesto, a Dios, porque Dios es el autor de la vida. Él es el que nos diseñó. Y si el mundo no marcha adecuadamente, entonces debemos de preguntarle al Creador: Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué este mundo está como está? Entonces, lo que impide que en nuestro mundo no haya amor, paz, unión entre familias, armonía entre familias, compañerismo y todo eso, lo que sucede es que hay algo que estorba, que hay algo que limita, hay algo que descompone. Ahora sí que esa buena armonía y ese buen funcionamiento de un matrimonio, y es el pecado. Bueno, desde un principio, lo que arruinó a aquella pareja, Adán y Eva, es esa paz, esa tranquilidad, esa armonía de que ellos disfrutaban, ese gozo. Lo que arruinó todo ese ambiente hermoso que ellos estaban viviendo fue el pecado, la desobediencia a Dios. Entonces, no podemos experimentar el amor de Dios y la vida abundante que Jesucristo nos promete, porque el pecado nos
ha separado de Dios. Dice que el pecado es una barrera que nos separa de Dios, que es la única fuente de vida verdadera. Y en Isaías 59 y en el verso 2 precisamente, ahí nos habla la palabra del Señor acerca de esta pared, digamos así, que nos separa de Dios. Y una vez que estamos separados de Dios, por supuesto, dejamos de percibir ese amor, ese gozo, esa paz en nuestras vidas. Entonces, miren lo que dice ahí la palabra de Dios en Isaías 59 y en el verso 2, dice así de la siguiente manera. Dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que ha hecho división entre el hombre y Dios? El pecado, la iniquidad, que es el pecado. Dice así, vuestros labios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces el pecado es la causa por la cual este mundo está como está, por la cual hay tanta desunión en los hogares, por la cual hay tanta desintegración en las familias, por la cual hay tanta rebeldía en la juventud, por la cual hay tanta drogadicción, tantos vicios donde el hombre se ha metido, especialmente es el pecado que los lleva a cometer una cantidad de cosas que sin duda trae como consecuencia su ruina o arruina su vida. Entonces lo que impide que en nuestro mundo se manifieste el amor de Dios y se realice su plan de felicidad, porque realmente Dios quiere que seamos felices, Dios quiere que tengamos gozo, que tengamos paz, que nuestra vida sea diferente. Dios quiere que usted sea feliz, que usted tenga gozo, que usted tenga paz. Dios está realmente pues en calidad de darnos esa paz, ese gozo para cada uno de nosotros, pero lo que impide todo eso es el pecado. El pecado es la causa de todos los males que aquejan a la humanidad. Me vuelvo a repetir, el pecado es la causa de todos los males que este mundo está experimentando. Entonces Dios ha hecho caer, un diluvio de amor sobre nosotros, pero estamos bajo un cristal o losa irrompible que no nos permite ver llover, mucho menos sentir esa lluvia de amor. No nos podemos mojar con el agua viva del amor de Dios. Así es el pecado estorba, el pecado limita la bendición que Dios tiene para nosotros. Entonces, el pecado es un impedimento que no nos permite experimentar ese amor de Dios. En Isaías 1:16, Dios nos dice lo siguiente, y pongamos mucha atención a esto, porque, ¿sabe una cosa? Si nosotros nos acercamos a Dios y permitimos que el pecado deje de gobernar nuestra vida, viene la paz, viene el gozo, viene la tranquilidad, viene todo lo que ya hemos mencionado. Mire lo que dice ahí en Isaías 1, verso 16 en adelante. Y dice así, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Note, si queremos, es decir, Dios dice, si tú quieres, entonces tú vas a ser una persona bendecida. Si tú quieres, tu vida puede cambiar. Si tú quieres, tu matrimonio puede cambiar. Las cosas pueden cambiar, pero tienes que tú decidir abandonar el pecado. Tienes que decidir hacer a un lado el pecado. Definitivamente eso es lo que ha traído tanta ruina al ser humano. Y eso definitivamente fue lo que aconteció, lo que pasó cuando la primera pareja que Dios creó pecaron contra Dios. ¿Qué fue lo que pasó? Tuvieron que ser excluidos del jardín de Edén. En aquel lugar donde había paz, donde había gozo, donde había alegría, tranquilidad, tuvieron que ser excluidos. Ahora mire, usted se pregunta, bueno, ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? Bueno, es la oposición del hombre a la voluntad divina de Dios. Es decir, es hacer nuestra propia voluntad y no la voluntad de Dios. Es tratar de hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el jardín de Edén?
En el jardín de Edén, bueno, lo que sucedió, lo que pasó, lo que aconteció, fue que Adán y Eva decidieron hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios, porque pecado es desobedecer a Dios. Es decir, es no vivir la vida de acuerdo con su voluntad, es no creerle a Dios, no confiar en Él, por confiar más en nosotros mismos. Entonces, o sea, nos preferimos y lo negamos. No queremos depender de su voluntad por querer hacer nuestra vida o la vida a nuestro gusto, a nuestra propia manera de vivir. Y ahí es donde incurrimos realmente en desobediencia, en hacer las cosas a nuestra manera. Entonces, ¿por qué mejor no venimos al Señor y hacemos las cosas a la manera de Dios, obedeciendo al Señor? Y las cosas, pues a la postre, nos irán bien a todos nosotros. Ahora miren, en Efesios 2, 1 al 3 dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de vuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y eran por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero notemos aquí lo que dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Note que el pecado aún trae una especie como de muerte espiritual, en donde la paz, el gozo, la tranquilidad no existe en nuestras vidas. Pero cuando renunciamos al pecado, nos acercamos a Jesucristo, ¿qué pasa aquí? Nos da esa vida abundante, esa vida que cada ser humano debe vivir. Usted no nació para vivir deprimido, para vivir con una vida sin sentido, con una vida realmente vacía, ¿no? Dios lo creó para que tenga vida y vida en abundancia. Entonces, pecado es desobedecer a Dios. Pero si usted se atreve a vivir una vida de acuerdo con la voluntad del Señor, entonces su vida va a cambiar. Su vida no puede cambiar hasta que no esté dispuesto a abandonar el pecado. Definitivamente, esa es la única solución que existe. Usted puede quizás buscar su felicidad en el dinero, en la fama, en modas, en muchas otras cosas, pero si el pecado no se aleja o no renunciamos al pecado, entonces todo lo que usted está buscando jamás va a llegar. ¿Por qué razón? Porque la paz y el gozo, la tranquilidad, todo eso viene de parte de Dios. Dios es la fuente de todo gozo, de toda paz, de toda tranquilidad. Por eso dice la palabra del Señor: si quisieres y oyeres, y dice más abajo, comeréis el bien de la tierra. Entonces Dios está dispuesto, amén, a darnos esa vida y vida abundante. Ahora mire, las consecuencias del pecado son trágicas. Mire, no hay pecado oculto que Dios no lo vea. Es decir, cualquier cosa que hagamos en la cámara más secreta, Dios lo está viendo. Como consecuencia, la vida del ser humano se ve seriamente afectada porque el pecado nos aleja de Dios. Entonces, aunque tratemos de ocultar el pecado, amén, y que nadie se dé cuenta de lo que hagamos en la cámara más secreta, sin embargo, las consecuencias se van a poder o se dejan ver después. ¿Por qué razón? Porque el pecado nos aleja de Dios, para la bendición en nuestras vidas. Y cuando hablo de bendición, no solamente hablo de cosas materiales, la bendición de ser una persona feliz, con gozo, con paz, con tranquilidad, ¿verdad? Nuestros rostros van a reflejar realmente si tenemos esa vida abundante o no tenemos esa vida abundante. Jesucristo dijo así: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior van a correr ríos de agua de vida. Hablo de una vida abundante. No estoy diciendo que nunca habrá problemas, situaciones, adversidades, pero el gozo, la paz que todo ser humano debe tener, ahí va a estar. Entonces, lo que va a cancelar ese gozo, esa paz, esa tranquilidad, pues es el pecado. Entonces, volviendo a lo que dice Isaías 59:2, dice: pero vuestras iniquidades, la palabra iniquidad que significa, habla acerca del pecado, vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Note qué es lo que nos divide, qué es lo que nos separa de Dios: el pecado. Y dice ahí:
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado es algo muy serio. Por eso es que el día de hoy yo creo que podemos realmente vivir una vida pues abundante, una vida en donde podamos disfrutar. Mire, realmente el tiempo que pasamos aquí en la tierra es corto, o la vida es corta, y para vivir una vida vacía, no hay sin sentido, no vale la pena. Mejor hagamos caso al consejo de Dios. Mire, desde que Satanás engañó a los primeros padres, Adán y Eva, haciéndoles creer que por sus propias fuerzas podrían alcanzar la felicidad y la prosperidad, la humanidad entera se ha desviado de los principios establecidos por Dios. Es decir, desde que los primeros padres, Adán y Eva, hicieron caso a aquella voz mentirosa, entonces la humanidad entera se ha desviado. Por eso hoy urge que usted, yo, todos realmente volvamos a buscar la voluntad de Dios, buscar los preceptos de Dios, buscar el consejo de Dios. ¿Qué está bien y qué no está bien? ¿Qué es correcto y qué no es incorrecto? Por supuesto que hoy en día la gente se deja llevar por lo que la mayoría aprueba. Pero ¿sabe una cosa? Lo que la mayoría aprueba no necesariamente es la voluntad de Dios. Más bien hay que buscar en la palabra de Dios qué es lo que Dios aprueba y qué es lo que Dios no aprueba. Y lo que Dios no aprueba, no lo hagas. Lo que Dios no aprueba, no lo sigas. Aunque la mayoría haga aquello, eso no es garantía de que te va a resultar una vida abundante. Por ejemplo, yo sé que hoy en día, por ejemplo, la fornicación, el adulterio, la pornografía, el alcoholismo y todo tipo de cosas, el desenfreno, la inmoralidad, bueno, eso es parte de la sociedad en la que vivimos. Y la mayoría lo aprueba, pero eso no significa que es lo correcto y que te va a traer buenos resultados. Así que ten mucho cuidado, porque el pecado jamás te va a traer una vida abundante, te lleva a la destrucción. Mire, entonces fue así como el primer pecado entró en el hombre y el mal se extiende cada vez más. El pecado del mundo genera múltiples y graves consecuencias en todos los campos, individual, o sea, matrimonial, familiar, social y aún la misma naturaleza. Entonces el pecado se origina en el corazón del hombre y se manifiesta en su conducta, y es por ello por lo que ocurre toda clase de desajustes, desequilibrios y un desorden social, como el que vivimos hoy en día, la verdad, trayendo como consecuencia falta de armonía consigo mismo y con los demás. Mira cómo es este mundo, mira cuánta violencia, mira cuántos hombres y mujeres yendo tras los vicios, mira cuántos hombres y mujeres metidos en pornografía, arruinando sus mentes, su conducta. Mira cuántos matrimonios destruyéndose. ¿Por qué razón? Porque se deja entrar el pecado y el pecado trae todo tipo de consecuencias. Amén. Mira cuánta gente con problemas emocionales, con problemas de conducta, donde nada los hace feliz. ¿Por qué razón? Porque hasta que no se abandone el pecado, no hay felicidad. La Biblia dice así: no hay paz para el impío. O sea, no hay paz cuando se practica el pecado, no hay paz. No existe la paz en el corazón del hombre. Entonces el pecado genera también adicciones. Así es, adicciones. ¿Cuánta gente adicta a una cantidad de vicios? Adictos a una cantidad de cosas inmorales. Pues genera adicciones y ataduras que sumergen a la persona en angustia, en temores, en vergüenza, ira, tensiones, tristeza, depresiones, conflictos familiares, etc. Y vuelvo a mencionar ahí: no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. No hay paz, no hay tranquilidad. Entonces, para terminar, el pecado es devastador, créamelo. Pecado te va a arruinar tu vida, va a arruinar tu futuro, va a arruinar todos esos planes que Dios tenía para ti o tiene para ti. Entonces, pero la buena noticia es que Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados y usted y yo podemos tener una vida abundante. Jesucristo ya pagó el precio, y además Él vino para que tengamos libertad. Él no vino para que seamos libres. Si usted se acerca a Jesucristo,
camina con Jesucristo, en obediencia a la palabra de Dios, usted será libre de ese pecado para que usted pueda hacer las cosas no que no convienen, las cosas que convienen de acuerdo con la voluntad del Señor. No es que vienen tentaciones, para ahí donde usted ya va a decidir no caer más en esa tentación, porque quiero vivir una vida en paz, tranquilo, con el gozo de mi salvación. Entonces en la próxima lección veremos cómo podemos recuperar la paz y la armonía en nuestro corazón y sobre todo amistarnos con Dios, es lo más importante, caminar con Dios, vivir para Dios. Así que yo le invito para que considere vivir una vida de gozo, de paz, de alegría, de abundancia, una vida hermosa, porque realmente la vida es hermosa, la vida con Dios es hermosa. Así que le invito, usted tiene vida, me refiero, usted respira, su corazón late, usted tiene oportunidad, porque una vez que ya morimos, pues ya no hay nada que hacer. Pero mientras tanto, no se prive de tener una vida bendecida, una vida de gozo, de paz, de alegría. Así que no se pierda la próxima lección, el próximo tema, pues continuaremos. Nuestro deseo es de que cada uno experimentemos esa vida abundante. Así que vamos a una oración pidiendo al Señor Jesucristo que nos ayude. Si alguien el día de hoy está decidido a abandonar el pecado, quizás usted está haciendo algo que no está bien delante de Dios, bueno, renuncia a eso, apártese de eso. Y si usted lo está dispuesto, hablemos con el Señor y Dios le va a ayudar para que usted viva una vida diferente. Amén. Pidamos a Dios perdón y apartarse del pecado. Amantísimo Dios y Padre nuestro, en este día, Señor, te damos gracias. Te doy gracias, Señor, porque lo que era imposible, Señor, tú haces posible. Tú has dicho tu palabra que tú has venido a libertar al cautivo, Señor, a que tengamos vida y vida en abundancia, Señor Jesucristo. Tú pagaste el precio en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros, Señor. Ahora, Dios mío, sé que alguien está en este momento tomando la decisión de abandonar ese pecado, de renunciar al pecado, Señor, para que tenga vida y vida en abundancia, Señor. Padre Santo, te rogamos, Señor, que nos ayudes y que nos guardes, oh Dios. Gracias por todo el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz del Calvario, Señor, y por la oportunidad que nos da de ser nuevas criaturas, Señor Jesucristo. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos en el próximo tema. Así es que no me falle, aquí lo esperamos en el próximo tema que sin duda va a edificar su vida. Bendiciones.